¿Cómo les va? Bienvenidos a La IA es Furor. Acá estamos en un nuevo programa. Hoy hablando de un tema, primero que nada está sonando nuestra cortina hecha íntegramente con inteligencia artificial durante el último programa, así que ahí la estábamos escuchando y disfrutando. Pero tenemos un programa muy especial hoy porque vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a las empresas. Cómo las empresas están adoptando obviamente esta nueva tecnología, cómo está cambiando tanto para los empresarios como para los usuarios, para los que consumimos. Así que es muy interesante todo el cambio que se está viniendo. Hay muchos que nosotros ya conocemos, pero que no sabemos que tienen inteligencia artificial detrás, así que nos vamos a meter un poco en la cocina. Está Juan conmigo como todos los jueves y como todos los fines de semana. Hola, Juan. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estoy muy orgulloso de la cortina y estoy esperando la de cierre. Sí, falta la cortina de cierre, ya la vamos a empezar a hacer con... No, ya está hecha. ¿Ya está hecha? Eran dos versiones de la pero vamos a dejar esa finalmente. Sí, me imagino que sí, está puesta ya, creo. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos el cierre. Hoy no vino Nico, le mandamos un besito, va a estar con nosotros la semana que viene. Pero bueno, tenemos a nuestro invitado que lo quiero presentar, lo quiero saludar, es amigo, lo queremos. Si hablamos de inteligencia artificial en Argentina, podemos decir que fue el número uno, el pionero, porque con su empresa, con Rocking Data, conquistó el mercado desde temprano y ahora está pegadísimo. Freddy Vivas, hola Freddy, buenas. Gracias por la invitación, un placer. Qué lindo tenerte, Freddy. Para mí es un honor venir acá y veo el programa, así que me gusta mucho. Muy bien, ya somos un programa que se instaló entre el mundillo de inteligencia artificial. Necesario. Sí, muy bien. Un programa necesario. Muy necesario, porque sí, pues éramos un nicho muy chico. Aparte está bueno hablar en profundidad, tranquilo, viste que yo por suerte agradezco que muchas veces me invitan de medios para charlar, pero a veces tipo en un minuto, decime cinco cosas. O de la nota, viste, no, decime qué pasó con ChatGPT 5. Sí. Claro, de lo que pasó ya cotidianamente. Claro. Bueno, eso es lo que nos pasa a Freddy y por eso queríamos tenerte, porque nosotros obviamente a Freddy lo vemos en todos los canales porque es un referente y un divulgador de inteligencia artificial. Te has transformado un poco sin quererlo en eso, pero lo haces muy bien. Pero bueno, queríamos aprovechar lo que verdaderamente Freddy hace, que hay muy poco espacio para contarlo porque obviamente es más técnico, pero vamos a hacerlo muy didáctico para que toda la gente lo pueda entender porque es muy divertido también. Sí, y también en los orígenes de lo que yo hago y de la divulgación que hago, como decís, que desde siempre que arrancamos Rocking Data en 2017-2018, y hay un concepto interesante que se llama marketing educativo, que es hacer que la gente entienda lo que haces, básicamente. Tan simple como eso. Muy difícil, ¿viste? ¿A qué se dedica Freddy, dicen en tu familia? Está con la compu. Exactamente. Es un CryptoBoy. Es un CryptoBoy. No. Nunca estuve en esa. Pero digo, si vos querés hacer un producto, un servicio, y la gente no lo entiende, es imposible que te compren. Obvio. Exacto. Imposible. Entonces, descubrimos esa idea y apoyado también en lo que a mí me gusta, que por ahí es la docencia y siempre estuve en ese palo. Digo, bueno, quizás enseñar, quizás dar conferencias. Y de repente después los medios empezaron a darse cuenta de que había algo para hablar ahí. Sí, obvio. Te hablo hace casi 10 años, ¿no? Claro. Que yo no sabía ni que existía la inteligencia artificial hace 10 años. Claro. Imagina, y vos ya trabajabas con eso. Sí, trabajaba con eso. Tuve la suerte de más o menos en el 2010-11 empezar a laburar en estos temas, que en esa época era más Big Data como concepto. No se hablaba de inteligencia artificial tanto. Y todo lo que decíamos de inteligencia artificial era o Terminator o un chatbot que andaba mal. Claro. Digamos, o sea, no había... Quiero hablar con un humano. Claro, esta porquería que responde todo basado en una regla, Sí, como sí. que era así realmente. Y en esa época empecé a trabajar en eso, en modelos predictivos, en Machine Learning, en Analytics, Business Intelligence. Y bueno, eso la verdad que fue un privilegio haber estado en una empresa que invirtiera mucha guita en desarrollar. Claro. Y la verdad que un montón de cosas que aprendí que hoy sigo aplicando de aquella época. Está buenísimo. Sí, estaba buenísimo. Ahora vamos a hablar y vamos a explicar un poco todos esos conceptos que Freddy ya los tiene muy sabidos. Ustedes ustedes los manejan así, pero bueno, hay mucha gente que está del otro lado. Aprovechamos también, saludamos a toda la gente de D-News que nos sigue siempre en toda Latinoamérica. Así que vamos a hablar lindo y fácil, ¿eh? Prometo que vamos a hablar. Vamos a ver si lo podemos lograr. A veces era el intento al menos. Bueno, a ver, Freddy, resuminos, contanos brevemente. ¿Qué hace Rocking Data? Sí, nosotros somos una empresa que, bueno, ahora somos casi 50 personas. Crecieron una banda. Arrancamos 3 computadoras así, abajo del brazo, mucho almuerzo en locales de comida rápida y laburo ahí.
la típica que te cuentan a veces los emprendedores, pero esta 100% real, sin ningún tipo de ayuda mágica de nadie. Te entendemos perfectamente, Freddy. Ustedes lo saben bien. Lo sabemos muy bien. Y hacerlo en Argentina, la verdad que siempre lo cuento porque por ahí te escucha alguien que dice, che, yo también quiero hacer algo así, y realmente es posible. 100% bootstrapeados, o sea, nadie puso guita para que hagamos el proyecto ni nada. Simplemente empezamos a hacer proyectos en empresas grandes confiaron en nosotros, eso también estuvo buenísimo. Hasta ahora algunos son clientes nuestros. Nosotros hacemos 3 cosas que es data, machine learning e inteligencia artificial. Ok, vamos por partes. Siempre decimos esas 3 cosas. ¿Qué es data? Data... ¿Qué es que una empresa haga data? Claro, está bien. Que una empresa haga data sería, sin data las empresas no pueden hacer machine learning ni inteligencia artificial. No existe la inteligencia artificial sin data. Okay. Pero una empresa que labure su data es como lo más importante que puede hacer. Dame un ejemplo práctico, por ejemplo, un banco. Por ejemplo, un banco tiene data de sus clientes, Sí. tiene data de cómo pagan sus clientes. Ujú. Esa data le sirve para, por ejemplo, predecir un cliente que le va a dejar de comprar. Eso ya aparece un modelo predictivo. Si venimos ahí. medio pobretones, si 2 o 3 meses no pagamos la tarjeta, ya el banco sabe que somos unos potenciales deudores. Sí, y cuando quiera sacar otro crédito dentro de Claro. 2 años, eso se lo va a recordar. Perfecto. ¿no? Esa es la data, digamos. Es la información que tiene de los usuarios cada empresa. Sí, y Es un poco, perdón, Freddy, es un poco como cuando decían, che, el celular me escucha, ¿no? Y en Claro. realidad, mucho de la información que nosotros damos, por usar redes sociales, por Sí. usar WhatsApp y demás, deja una huella, ¿no? Que es más fácil predecir que escuchar. No sé si estás de sin acuerdo. duda, sí. Tengo mucha información sobre eso y mucha información que no puedo decir. No, vas acá, vas a decir todo, Fred. No se puede, pero tengo muchos acuerdos de confidencialidad. Pero básicamente, sí, correcto. O sea, no necesitan ni siquiera ni escucharte, no te tienen que escuchar para saber muchas cosas de vos. Por ejemplo, nosotros estamos acá y estamos bajo la misma antena de 4G, de 5G, iluminados, y si pasamos cuántas horas laburando juntos, ya una recomendación de Instagram que te llegó a vos, me la puede hacer llegar a mí porque sabe que hay un vínculo. Claro. Claro. Que Estamos. estuvimos un tiempo, por lo menos, en un mismo lugar. Claro. Imagínate si convivís, imagínate si frecuentás los mismos lugares. Y aparte, eso es una punta de contacto, digo, ¿no? Después Exacto. hay un montón donde... O decís, sea, ya si vos compartís antena con una persona, ya ahí hay data. Ahí hay data. Ahí hay data. Hay mucha chance de que hay algo que a mí me guste, que a vos te guste. Claro. Si vos estás mirando un, no sé, material de construcción y vivimos en la misma casa, quizás está bueno que me lo recomiende a mí porque estamos hablando de lo mismo. Claro. Claro. Y suena a que, che, me escuchó. En realidad no. Hizo una probabilidad, hizo un cálculo probabilístico de decir, hay una chance mayor que le interese una cosa de construcción a vos que otro producto que nada que ver. Total. Y lo de las antenas, perdón, yo que soy Sí. muy fanático de los documentales de True Crime, es lo que hacen justamente la gente que se escapa a la policía cuando se compra esos chips o los celulares así de kiosco, ¿viste? Claro, Que no bueno, los- para no rastrear. Claro, no los agarren con las antenas. Pero- Ahora, bueno, perdón. No, iba a decir solo que eso uno tiende a, cuando piensa en data, tiende a pensar en redes sociales. Y en realidad las empresas tienen su data propia de sus propios sistemas, de los CRM, donde se relaciona con los clientes y todo eso. Y esa es la principal data que tienen. Ajá. No es que van a buscar tanto de redes sociales. Es como, es medio un mito eso. No, es como por ejemplo cuando decían lo de las aplicaciones, ¿viste? Cuando la época de que el boom de las aplicaciones, que cada empresa tenía su aplicación y te hacían bajar, no sé, para Claro. sacar, eso también es una manera de captar esa data. Eso es una manera. La verdad es que la mayoría de las veces las empresas tienen como varios puntos que tratan de resolver. Por ejemplo, uno es entender a sus clientes, ¿no? Cada cuánto compran, qué producto compran, en qué zonas están, cuánto suelen gastar, compran a la mañana, a la noche, abren los mails, o sea, toda esa información que no tiene nada que ver con las redes sociales. Es toda información del relacionamiento con el cliente. Claro. Y muchas empresas tienen esa data y no hacen muchas cosas. Entonces nuestro laburo en Rocking Data muchas veces es acompañarlos a que usen esa data mejor para entender mejor al cliente, para vender más, para hacer un proceso mejor. ¿Eso es Machine Learning? Eso sí empieza a involucrar Machine Learning cuando vos intentás predecir cosas que pueden pasar. Por ejemplo, Ok. si tenés una base de datos de 10 millones de clientes, imagínate que una empresa puede agarrar y decir, de estos 10 millones, ¿cuáles son los que tienen más probabilidad de dejar de usar el servicio mío? Ujú, ¿Cuáles son los clientes que me van a comprar aunque yo no le dé un descuento? ujú.
¿cuáles son de estos los que tienen más probabilidad de comprarme en las próximas semanas? O sea, es valiosísima esa data. No sabés lo que es. Para una O sea, empresa, digo, con un caudal, bueno, para todas, ¿no? Para una todas. chiquita también, pero para una empresa con un caudal enorme de gente es una información muy valiosa para, sí, y lo para más- vender más. Obvio, para vender más, para entender al cliente, para fidelizar a los que tenés que fidelizar. Totalmente. ¿Viste la clásica que te mandan una oferta y vos decís, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Claro. Es un mail genérico que te dice, che, ¿te interesa este Mercedes-Benz, este auto específico? Vos decís, no me lo voy a comprar, no me da la guita. Bueno, no te conocen y vos sentís eso y te provoca rechazo, ¿no? Claro. Por eso una de las tendencias que llegó para quedarse es la personalización del contenido y de la vinculación, digamos, ¿no? Claro. No solamente del contenido, sino de entender quién sos vos, qué te gusta, Claro. para ser asertivo en el relacionamiento. Bueno, nosotros hablábamos, perdón Juan, ¿no? Pero muchas veces en el mundo de la publicidad, que es donde más nos movemos, y decíamos que en un futuro, Juan siempre da este ejemplo que a mí me gusta porque es gráfico, Adidas no va a vender una zapatilla de la misma manera a un adolescente que a una señora de 60 años, ¿no? Obvio. Digo, y a una señora de 60 años capaz lo que le importa más es si la zapatilla tiene buena cámara de aire, si la pisada no le va a hacer doler la cintura y demás, y a un chico joven por ahí le importa otra cosa, parecer canchero y demás. Entonces, en el futuro de la publicidad también se va a ir segmentando eso. Digo, Sin ya duda. Emilia no le va a vender a una señora mayor, sino va a tener su propia Sí, publicidad segmentada. sí, la hiperpersonalización que se va Claro. a empezar a generar. Bueno, yo quería un ejemplo que tengo un amigo que trabaja ahora en Europa y trabajaba hace tiempo por una empresa como si fuera tienda nube, ¿viste? Esas empresas Sí. donde compras de e-commerce. Y una de las cosas que decían que empezaban a trabajar, que esto seguramente Freddy lo sabe mejor, por eso lo traigo, con un nuevo algoritmo o un nuevo entrenamiento de datos donde se empezaron a dar cuenta que había mucho mejor conversión. Y esto para explicarlo en criollo. Cuando vos compras algo, vieron que te compras un iPhone, por ejemplo, un celular, y te dicen, che, antes que se vaya, ¿no querés ver? Y te recomiendan siempre un cable, un cargador, algo Sí. medio obvio. Bueno, empezaron a darse cuenta esta empresa que, che, cuando vienen a comprar algo caro, y por lo general está bueno darle otra cosa que por ahí no tiene nada que ver, pero que sea cara. Te querés comprar un celular y Freddy vio el Blue Label que sale $400. Bueno, ponéselo ahí en vez del cable. Y Sí. tiene una tasa de conversión del 60% más. ¿Ah, Tal sí? cual, sí. O tal sea, cual. cuando le pones un producto más caro. Sí, porque vos ya estás comprando algo caro, seguramente, ahora Freddy lo va a explicar mejor, entonces dice, che, te pongo un cable, que es lo obvio, no, ponele otra cosa cara, y capaz que gastar $2.000, $1.500, $2.900, para vos no te Así cambia. nos tienen a las madrugadas scrolleando y comprando y al día siguiente te levantás y te querés matar de todo lo que gastaste. Sí, sí. Estas técnicas se pueden llevar a muchas industrias distintas. Ujú. O sea, esto mismo aplicado al marketing tiene una búsqueda que es comprar más productos, Sí. que compremos más productos. Pero imagínate si estuvieses hablando de contenidos en una plataforma educativa. Ujú. Es la misma lógica. O sea, mi lógica sería, por ejemplo, que un alumno sea el mejor sabiendo cómo resolver determinada cosa. Entonces, aprendo un contenido. Porque viste este contenido, te recomiendo este otro contenido. Porque gente que ya hizo este camino, hizo estos cursos, te recomiendo ese caminito. Sí, sí, como el entretenimiento o el contenido en general, pero vos decís con contenido educativo. Podría ser Es como contenido usarlo educativo. de la buena para lo bueno, Es ¿viste? que ya se está usando. Sí, sí, obvio. Eh, Todo también se está usando para lo bueno. Claro, lo que pasa es que no suele tener tanta prensa. Claro. Ese tipo de casos, digamos. Pero está más buenísimo sociales. compartirlo, sí. Sí, sí, hay de todo. Y por ejemplo, en eso que traes, atrás de eso hay varios modelos de Machine Learning. Hay un modelo, por ejemplo, que se llama segmentación o hipersegmentación, que lo que trata de hacer es como crear grupos de segmentos de clientes, ¿no? Entonces tenés clientes, qué sé yo, en un banco, no sé, plazos fijeros, gente que saca plazo fijo, gente que revienta la tarjeta, tenés como Ese grupos. soy yo. No, no sé de qué estás hablando. Podés estar en varios. Yo ya se lo digo a todos los bancos, soy ese. Podés ir cambiando de segmento según Claro. tu comportamiento con el tiempo, pero digamos, imagínate que una empresa como un banco o Netflix, qué sé yo, que tiene atrás un montón de modelos, te trata de poner en un clúster, en un agrupamiento, porque no puede gestionar millones y millones de usuarios. Entonces Claro. los divide. Y tampoco hay muchas empresas realmente hoy, incluso pymes, que sienten que tienen un solo cliente y no tienen un cliente, tienen varios tipos de clientes, ¿no? Y está bueno entender la complejidad de cada grupo de clientes y después vos podés llegarle asertivamente a ellos. Si decís, plazo fijero, salió esta promo, bueno, esta es para vos, ¿no? Entonces a vos te llega una publicidad y decís, esta es para mí, parece que es 1 a 1, y en realidad no es 1 a 1. Claro. Estás clusterizado, ¿no? Estás como en un grupo de gente que obviamente eso lo hace
para explicarlo en fácil, todo una computadora. Digo, no es que hay una persona con un Excel Todo un algoritmo. diciendo va para acá o va para acá. No, mirá, para bajarlo a algo más terrenal, para los más nerds que estén del otro lado, imagínate que agarrás un conjunto de datos que pueden estar en, no sé, en un data warehouse, un data lake, que es un repositorio de datos. Agarrás todos los datos que tenés de tus clientes, que es los datos de relacionamiento y todo eso, los metés en una licuadora, que es un algoritmo, y ese algoritmo genera automáticamente esos segmentos. Y eso es fácil de hacer porque vos lo explicás muy fácil, Freddy, vos trabajás con todas empresas muy grandes, pero por ahí a lo mejor nos está viendo alguien que tiene o una pyme o una empresa familiar. Digo, ¿es algo muy complejo hoy para el usuario más terrenal o hoy solamente lo están haciendo las empresas grandes? Normalmente nosotros solo trabajamos con empresas muy grandes, Sí. pero es un momento único para las pymes también Ok, O ¿por sea, qué? porque está la IA generativa, que es un nuevo tipo de IA. O sea, lo que decías al principio, la IA tiene muchos años. Sí, Del 56 en adelante podemos decir que existe la inteligencia artificial. tremendo. Sí. 1956, o sea, 69 años. Sí, le festejamos el cumpleaños el otro día Estuvo en buenísima. Rocking Data. Sí, gracias por venir, una gran fiesta. Pero el año que viene vamos a hacer la de 70. Muy bien. Y están Ahí todos tiramos la invitados. casa por la ventana. Tiramos la casa por la ventana. La IA existe desde ese momento. Fue evolucionando y adquiriendo como nuevas capacidades, ¿no? Por ejemplo, capacidad predictiva, Claro. capacidad, lo que decimos capacidad cognitiva, que sería, por ejemplo, que tenga cierto tipo de inteligencia. En algún momento había salido IBM Watson, que no sé si te acordás, tipo hace 15 años, Me que suena IBM Watson. hablaba de computación cognitiva. Ok. Como concepto de nuevo, ¿no? Entonces empezamos a agregar como capas de capacidades a la IA que hacen que tengamos lo que tenemos hoy. Y una de esa capa, un subcampo de la IA, es la IA generativa, de la cual estamos hablando todos. ¿Qué es la IA generativa? La IA generativa es que nosotros tuvimos IA durante muchos años Sí. que podía como discriminar elementos. Por ejemplo, imagínate así, yo usaba un software yo toco la batería, no soy músico, toco la batería, el mejor amigo del músico, dicen. Y toco la batería. Entonces yo le tiraba un archivo en MP3 Sí. a una aplicación y le decía, separame los instrumentos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacía esa IA? Te hablo hace 10 años. ¿Qué hacía esa IA? Decía, bueno, a ver, por este tono grave, esto debe ser el bajo. Lo separaba. Claro. ¿No? ¿Qué usaba? Técnicas de lo que se llama minería de datos, data mining, que es buena reconociendo patrones. Y Bien. decía, este tono grave es el bajo o el bombo o la batería, esto es la voz que es agudo, separaba, discriminaba esa IA. Ujú. Durante años tuvimos solo esa IA. Claro. Desde noviembre de 2022 sale ChatGPT y no solo podemos analizar los componentes de la información, sino que podemos generarlos. Es ¿Cómo como es eso? sintéticamente generamos contenido nuevo. Perfecto. O sea, no solo entendemos, O sea, claro, ahora no solamente te va a reconocer cuál es el bajo, sino que vos podés pedirle que genere un bajo para tal canción. exactamente. Bien. Esa es la gran revolución. Ok. Porque, ¿qué pasaba antes? Yo me acuerdo, me invitaban Qué a algún claro lugar- que sos, Freddy. Mirá que hemos hablado con gente, pero no hay nadie que lo explique tan didáctico y tan bien como Totalmente. Freddy. Lo que pasa es que Totalmente. he sufrido tanto Sí, tratando sí, de sí, explicar sí. esto. Es que tu Claro. laburo fue explicarlo para que después te lo compren, básicamente. Evangelizando como un pastor, Evangelizando, sí, sí, puerta sí. por puerta, como Es un que- testigo de Jehová. Es que además yo realmente creo que está bueno. sí, Sí. obvio. O sea, no podría hacerlo con otra cosa. Si me decís, vendé otra cosa, no podría. Pero esto sí porque No, pues te apasiona. me gusta. Claro. Y es lo que hago desde que tengo 12 años, estar en la computadora, digo, Claro. básicamente. Entonces, digo, esa capacidad generativa es sorprendente porque ¿qué pasaba antes? Como decías en la introducción, teníamos IA en un montón de lugares. Waze tiene IA, tiene un modelo que optimiza, tiene una función a optimizar, que es llegar rápido a un lugar. Sí, Bueno, lo igual. que conocemos como algoritmo del celular, los tradicionales esos, ¿es IA o no? Eso es IA. Claro. Mucha IA, pero el Waze, cuando se juntan dos calles y están juntitas, te digo, terminas agarrando mal siempre. O sea, ahí Bueno, falta un poco de tecnología. Puede ser, deben estar trabajando en eso. Ojalá. Pero, bueno, todos esos modelos tienen IA, tienen Machine Learning atrás, tienen Big Claro. Data atrás, tienen todo eso, pero la gente no terminaba de verle el valor a esto cuando yo lo explicaba, te hablo, Claro. antes de ChatGPT, Claro. ¿no? Porque me decían, ¿y yo qué puedo hacer con eso? Ahora sí podemos hacer cosas. Claro. Y ese es el gran cambio que vemos en los últimos años. Claro. Che, para que quiero mostrar un Sí. ejemplo, que ahí está pasando a producción, para mostrar un poco lo de la hiperpersonalización, ¿no? Y esto de con lo que dice Freddy, cómo las empresas manejan nuestros datos y en base a eso pueden hacernos recomendaciones. Y de paso un ejercicio que está bueno que hagan todos en su casa, los que vienen en pareja o A con ver. amigos.
Netflix, por ejemplo, ahí está la Sí. imagen. Este ejemplo que a mí me encanta, Está buenísimo. que si cada uno en su cuenta busca, por ejemplo, una película, acá se pueden ver, yo hice algunos casos, y acá comparé entre Noé y yo, y lo que va a hacer Netflix es, en base a nuestros gustos, va a cambiar las carátulas de las películas. Y a mí el caso más redundante, más resonante que me gusta es el de O.J. Simpson. A la izquierda ven que... Esto es genial. En mi caso, a mí me gustan las películas de True Crime. Todo me muestra una escena muy típica del momento del O guante. sea, y la el primera es juicio. la tuya. Sí, y la de la derecha, la de Noé, que no ve películas del estilo. Yo y- veo películas y románticas. cómo Mirá Netflix lo que me pone. te va a recomendar justo la foto de él con su pareja, ¿no? Y son Sí. momentos reales de que suceden Para ahí. la o los gente que no arman. sabe, después la termina matando, Bueno, ¿no? Digo. no se sabe todavía. Bueno, casi. Sí, sí. Pero digo, esto es un poco como trabajan las empresas con los datos y hoy Netflix cualquiera. Es lo mismo que Instagram. Agarramos la lupita de Instagram, cada uno que está acá, y tiene un mundo totalmente diferente. Sí. Dicen que es peor mostrar la lupita de Instagram que el teléfono entero. Mirá, fíjate, perdón, antes de cerrar eso, con lo de Sex Sí. and the City pasa lo mismo. A la izquierda soy siempre yo y a la derecha siempre Noé. Sí. En la izquierda de Sex and the City a mí me muestran las mujeres, a Noé le muestran la pareja. No sé por qué te muestra tantas chicas. No sé, juntas. en el de Simone Biles. Simone Biles, la gimnasta, a mí me muestra una escena donde no está en la gimnasta, está la chica con anteojos más canchera, y a Noé le muestra en acción. Y Sí. abajo la de Tinder también, ¿no? A mí me muestra la chica, a Noé le muestra el celular. No O sé. sea, vos siempre te muestras chicas, vamos a quedar en esa. Sí, ese O sea, ese es tu algoritmo. ese es mi algoritmo, es como la lupita. Bien, después lo charlamos en casa. Pero bueno, eso es un poco lo que decía Freddy hace un ratito de la hiperpersonalización y todos los datos. Sí, pero es interesante, está buenísimo el ejemplo. Es interesante porque quizás, acá te va a salir a bancar, porque quizás no es que te muestre una chica a vos por tu navegación. Quizás te lo muestre por un sesgo. No la que tiene. quieras Gracias, arreglar, Freddy. No, sí, obvio, sí, Después seguro. hablamos. Entre fantasmas no se van a pisar la sábana, ¿no? Entre gitanos no nos vamos a andar leyendo las manos. No, pero fuera de joda. Puede ser que eso que esté pasando ahí sea una regla dura. Claro, una generalización, digamos. Claro, Sos hombre y te vas a mirar a una película que tenga Exacto. chicas. Las reglas Claro. duras, o sea, la inteligencia artificial, le ponemos una fecha, 1956, porque hay un grupo de ñoños que se va a Dartmouth, al norte de Estados Unidos, 8 semanas, y crean la disciplina científica inteligencia artificial, ¿no? Pero antes de eso ya había, en el 33 Alan Turing hablaba de algoritmos, en el 36, en el 33, en el 43 se hablaba de los primeros papers de redes neuronales. En el 43. En el 57 se pone en práctica por primera vez un psicólogo, Frank Rosenblatt, pone una computadora cableada para que una red neuronal funcione. O sea, para entender mejor, vos cuando decís red neuronal, significa que la computadora y la inteligencia artificial funciona igual que nuestras neuronas. No digamos. igual, pero sí es un intento de que funcione Ok. representando las mismas cosas. ¿Y qué entonces te hace pensar que nuestras neuronas no son ya una inteligencia artificial previa? Yo tuve esa discusión con un montón de gente. Me Y encanta es esta una discusión. batalla muy perdida que tengo porque obviamente cada uno se mantiene en Sí. desde su disciplina. He hablado con neurocientíficos de Sí. esto, con gente que entiende de verdad, y te dicen, no entendemos bien cómo funciona el cerebro humano como para Sí. decirte exactamente esto, te dicen. Pero sí te digo que la inteligencia artificial nace como una disciplina que intenta emular la inteligencia humana. Emular la inteligencia humana simulándola Ujú. mediante después código de computación. Pero pensemos que al principio había biólogos, psicólogos, físicos investigando esto. Claro. No es que eran programadores. No. No, es muy Nosotros hemos muy anterior. profundizado mucho con Juan porque nos fanatizó en un momento esto y empezamos a leer lo de la serie Fibonacci y Sí. demás y todas las teorías que había. Y hubo un investigador, ¿no? En Harvard, creo, no me acuerdo. ¿El MIT, lo de la En el- simulación? El de MIT. Ah, el MIT, sí, la teoría de la La simulación. teoría de la Es más, simulación. quiero que en el graph, chicos, me pongan, charlamos con Freddy Vida sobre si vivimos o no en una simulación. Yo fui a una clase en ¿Vivimos Estados en una Unidos. simulación? Eso quiero. Fui a una clase en Estados Sí. Unidos que se llamaba ¿Estamos viviendo en una simulación? Una clase de 4 horas. de Tremendo, esto. me encanta, me fascina. Sí, es muy alucinante. ¿Vos crees que sí? No tengo idea. La verdad que no tengo Pero idea. si te tenés que jugar. No, yo quiero creer que no. Quiero creer. ¿Sos quiero- católico, Freddy? No soy practicante, pero sí, Pero sí obvio, crees creo en en algo, Dios, creo sí. en algo. Sí, que No, hay. no, porque digo, hay muchas coincidencias, ¿no? Digo, Sí, a ver, hay una- un libro sobre... Para explicarlo muy rápidamente y lo más en Sí. criollo que puedo, este físico, creo que era físico del MIT, lo que Sí. dice es, che, es muy probable que vivamos en una simulación. ¿Por qué? Porque hay 3 apartados que él comprueba, que es el primero, es toda la tecnología evoluciona tan rápido, está evolucionando tan rápido, y esto es el libro debe ser de 2014, Sí. no es de ahora, que dice, si evoluciona tan rápido como lo estamos viviendo ahora, es muy probable que el hardware que tengamos en un futuro
pueda, por ejemplo, tener gráficos hiperrealistas, por decir algo, con una computadora hogareña, que eso ya lo estamos viendo. Cualquiera Sí. tiene una Play 5 y juega un juego que decís, ahora va a salir el GTA 6, por ejemplo, que va a tener unos gráficos y todo. Entonces dice, eso, check. Obviamente va a ir evolucionando y va a ir mejorando. Ni hablar de la computación cuántica y demás. Sí. Lo otro que dice, que es un poco más filosófico, es si nosotros hoy tuviéramos la capacidad de poder simular a los egipcios para sacarnos esta duda de si las pirámides las hicieron aliens o las hicieron los egipcios, lo haríamos. Iríamos a un museo de ciencias naturales y en vez de ver los fósiles y eso, veríamos una simulación de la ciudad y demás. Entonces, si decimos que checa eso, en un futuro, ¿por qué nosotros no podríamos hacer una simulación de una reconstrucción una del reconstrucción pasado? de exactamente que una ¿cómo se llama? Una sociedad avanzada nos está simulando para ver por qué nos tomamos un taxi. Nos van a por- tratar de locos, Juan, si seguimos con esto. No Bueno, sé. no, a mí no, al MIT que lo pueden buscar el libro y le dieron aprobada la teoría. Max Tegmark, ¿puede ser? Puede ¿Se ser. llama? Puede ser. No, Vivimos en una simulación. Rizwan Birk. Ese, Ahí ese, está. ese. The Bueno, Simulation Hypothesis. ese. Se llama. Yo creo que estamos en un proceso muy loco. Cuando yo me acuerdo que tuve una materia en la facultad que era algo así como teorías de la simulación y todo eso. Después voy conectando con ideas del pasado Sí, que sí, las sí. tengo dando vueltas, pero hay un concepto que se llama digital twinning o digital twins. Sí. La gente se suele confundir hoy y cree que avatars digitales o artificiales y digital twins son lo mismo y no son lo mismo, por lo menos en lo que yo pienso. Un avatar digital sería como que nosotros nos clonáramos y que pusiéramos a hablar acá a nuestros avatars, ¿no? Es más como más visual, ¿no? Como hoy conectado. Más un clon, digamos. Más como un clon virtual artificial, Exacto. ¿no? Pero un digital twin es otra cosa. Por ejemplo, hoy existen empresas en Argentina que producen energía, tienen grandes plantas energéticas que nos dan energía a todo el país, que generan digital twins de esas máquinas. O sea, es una representación Sí. 100% digitalizada de esa máquina física, con todas las variables que eso representa. ¿Y para qué eso existe acá? O sea, yo empecé a entender ese concepto, a estudiarlo hace como unos 10 años, cuando vi en el 2000, bueno, sí, como unos 10 años, hay un puerto, el puerto de Rotterdam, está 100% digitalizado así. Entonces los tipos hacen pruebas. Simulan todo por ahí, digamos. Claro, entonces dicen, che, acá vienen 500 barcos. ¿Qué pasaría si vienen 800? Pero no prueban los 800 barcos en el Claro, mundo lo hacen físico. digitalmente. Imagínate, esto ya se está haciendo en órganos humanos. En vez de tener que aplicarte una medicación y ver cómo respondes, que es un riesgo alto de prueba, Claro. en vez de estresar tu cuerpo, estresan digitalmente una representación lo más parecido posible de tu cuerpo. Claro. Entonces tenés representaciones digital twin de un órgano, de tu cuerpo entero, de una sabía. sociedad. Imagínate cuando viene una pandemia que vos puedas probar, che, y si hacemos esto, La y si- vacuna. y si probamos, en vez de cerrar toda la ciudad, cerramos hoy esto, o sea, sirve Sí. para la planificación. Totalmente. Ojalá se use bien, pero creo que hay una tendencia de lo que nosotros hacemos con Machine Learning y todo esto, que son intentos de simular o de representar una realidad compleja del mundo físico muchas veces, porque por ejemplo nosotros predecimos cuánto vas a vender de un producto específico a empresas Vos seguí, empresas vos que seguí ven- que sí, está, me entró un ruido que sí nos me está hablan, volviendo nos loco. hablan del control, Sí, mientras sí. tanto vamos mostrando ahí algunas... No, pensé que ya había entrado en la locura que, No. que claramente voy a Ese es entrar. el coreano que nos maneja a nosotros. Sí, Yo te digo, a mí me El maneja un coreano. sí. Ok, está muy bien. Somos una simulación Simulación. que nos manejan desde el control. Un modelo, o sea, una empresa hoy Sí. no, o sea, no está tan lejos de eso que vos estás Ujú. diciendo. ¿Qué sería esto? Que una empresa agarre y dice, che, ¿cuánto voy a vender este producto el mes que viene? Che, ¿qué pasa si el competidor saca este otro producto acá? ¿Cómo le afectaría la venta? Claro. ¿Cómo afecta el clima a que yo, si vendo, no sé, una comida que se come en invierno? ¿Cómo afecta el cambio de clima? Todas esas simulaciones, esos escenarios, es mucho de lo que hacemos nosotros. Ahora, estamos hablando de un futuro cada vez más planificado y menos librado al azar, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que vos, si tenés una empresa, lo que menos vas a querer es El librar libre al azar. ¿Viste, Juan? Pero no es lo mismo, no es lo mismo Lo voy que a el ligar, mundo. Lo que pasa es que en esto tenés dos formas de analizarlo, Sí. ¿no? El impacto individual y cómo la IA nos afecta personalmente, Claro. individualmente. Otra cosa es el mundo corporativo. Claro. Y también no solamente corporativos, sino también, yo pienso también en un gobierno, ¿no? Digo, Obvio. en el manejo de un país. Un sanatorio médico. a ver, Un pero- sanatorio, claro, todo, digo, si tenemos tanto nivel de exactitud de que la cosa va a funcionar de determinada manera porque la máquina lo sabe,
¿por qué no hacerlo? Bueno, ¿no? pero ¿Por qué no dejarse llevar en eso? Ahí yo pregunto algo, para hablar, ¿no? De los sesgos, porque vos decís Sí. eso, pero esa misma lógica, y hago un paralelismo, empresa-persona, es lo que sucede cuando la gente se hace terapia con ChatGPT, por ejemplo. Claro, sí. Y dice, me dice que soy un capo divino, ahora pasó... Rápidamente lo cuento con el modelo 5, ¿viste? Que salió ChatGPT 5, que ya no es tan adulador, ya no sos un genio. No. Y todo el mundo está queriendo volver al 4.0. Lo noté, Es sí, más, tuvieron te que juro. poner una pestañita, ChatGPT puso, che, querés volver al modelo anterior, Sí, tenés que lo vi. seleccionarlo. ¿Por qué? Porque claro, ahora ya no te Además, dice. pienso, digo, qué mala onda que está Bueno, ChatGPT. entonces esos mismos sesgos llevados a cómo los manejan a nivel empresarial para decir, che, no estoy cayendo en la trampa de creer que las cosas van por un lado o porque la máquina me lo dice diciéndolo en criollo, ¿cómo los matás? No, lo que pasa es que en realidad hacer lo que la máquina te dice en términos de trabajo y de empresas no está bueno. No, Claro. no es así. O sea, No, yo creo que es en términos de optimización de procesos. pero no hay empresas, o al menos yo no conozco empresas, que se desliguen de la responsabilidad de la decisión. Claro. O sea, en todo caso, miran la información y dicen, mira, esto es lo que me está diciendo este modelo que predice esto. Ujú. Que viene funcionando bien porque lo hacemos hace 8 meses. Que la industria lo usa. Y dicen, esta es una data que no puedo dejar de prestar atención. Ujú. Ahora, sobre eso después está lo que se llama intuición experta, que es tu expertise en el negocio. Vos sos dueño de una empresa que vende cualquier producto, un termo para tomar mate, y de repente ves un modelo que predice esto. Y vos decís, no, mirá, yo estoy viendo, salgo a la calle y veo otra cosa. Claro. Y bueno, ya está en tu decisión. Ujú. El problema es que volverse a los años 50, donde lo único que tenías era tu intuición. Claro. Claro. Ese Ahora eso sería el no. problema. Ahora y, ya no. Y el otro problema podría llegar a ser en un futuro más político, es cuando las personas o los directivos o lo que sea se excusen Exacto. directamente en, che, lo tomó la inteligencia artificial lo dice, listo, ya no es más mi responsabilidad. Exactamente, ese sería otro problema de delegación de responsabilidad. Claro. Sería, por ejemplo, yo lo vi, me acuerdo, estoy acá en este clima, me crucé con grandes estrellas del deporte y digo, me trae... Con el Goico, nos con el cruzamos Goico, recién. crack, total. No llegué a agradecerle por el Italia 90, ¿no? Pero me acuerdo cuando pasó en el Mundial, que inauguran el VAR semiautomático con inteligencia artificial, en el Sí. Mundial 2022, Qatar. En el de Qatar. En el de Qatar, que aparece una tecnología que nunca habían tenido. Esa tecnología que tenía la pelota un sensor, o sea, un sensor inercial que vos pateabas. El bar. No sé por qué me fui al otro bar. Digo, ¿qué bar? Estaba bar con tratando de B corta. pensar, no, el bar con B corta. Y mirá que fuiste al mundial, Sí. ¿Fuiste al Mundial? Sí, lo cubrió todo entero. Lo cubrí entero, pero bueno. Yo tenía amigos que estaban ahí en la parte técnica Del VAR. Del VAR. Ok. O sea, y de hecho yo fui al VAR acá en Argentina, diferente, ¿no? Pero más o menos me interioricé en el tema porque teníamos la posibilidad de hacer un laburo, al final no lo hicimos, pero terminé entendiendo un poco cómo funcionaba. Bueno, por ejemplo, tenía una pelota y con un sensor inercial, vos pateás la pelota y registra el momento. Claro. Tenés cámaras alrededor de todo el estadio, muchas cuestiones. Entonces, ¿qué pasaba? Esa herramienta le proveía información al árbitro para que el árbitro tome la decisión final. Sí. No es que el VAR tomaba la decisión automáticamente, pero lo que pasaba, que yo lo veía mirando el partido, en vez de disfrutar el partido, estaba pensando en esto yo, Claro. veía que los árbitros delegaban. Decían, bueno, mirá, acá el VAR marca esto, bueno, entonces debe ser así, ¿no? Y yo después empecé a notar en los últimos partidos que ya como que esa colaboración humano-máquina empezó a fluir mejor, porque había menos delegación, sino que había como lo que se llama ownership, o decir, hacerme cargo de la decisión que estoy Lo tomando. que pasa es que, Bueno, bueno, ahí- también ahí entra el miedo de que tenés un país entero puteándote No, si pero le bueno, pifias a la bueno, pero estuvo buenísimo el ejemplo de Freddy. Ahí le pasé a los chicos para que pongan la imagen de lo que fue el primer offside de Argentina. Sí. Arabia Lautaro Saudita. Martínez. Sí, que es el hombro. Que no tiene ningún tipo, ahí está, que no tiene ningún tipo de lógica ese offside. Pero que como decía Freddy, como en ese momento dijeron, che, me tienen que decir esto, la máquina dice es offside, nos anularon 3 goles. 2, Sí. Claro. el otro es Sí, un sí. pie. Claro. El otro sí está en offside. Es que Pero la máquina no va, porque yo escuchaba muchas veces, en ese momento me invitaban a algunos medios a opinar de eso, y yo le decía, la máquina no es, y más o menos, dejarla pasar. no tiene criterio, digamos. No, o sea, la máquina te va a decir, esto pasó así, 0.1 de diferencia, te va a dar un Está número. bien, pero ¿qué ¿no? árbitro se anima a contradecir esto que es tan específico? Eso es Fred? un tema más de reglamento en todo caso, Claro.
de la capacidad que tiene esa persona también de bancarse de una situación. Por O eso. sea, O también de cómo sociedad, lo que decía Freddy hace un ratito, decíamos de que nunca nadie avale que vos puedas excusarte de una decisión por la inteligencia artificial, porque esto es una boludez, ganamos el mundial, ya no pasa nada. Vamos a pero este medicina. partido lo perdimos. Vamos a medicina. Imagínate que mañana entras a un hospital y Claro. te dicen, no, vos tenés un 30% de chance de sobrevivir, Freddy un 32%. Vamos con Freddy, chau. Fuiste. exactamente, eso es. Ahí A ver, explíquenme bien esto. Claro, ¿Cómo puede ser? Mira, varias cosas. Una, ¿cómo reglamentamos esto? Que es un tema que siempre se está hablando, ¿no? Tenés la IA Act, el Acta de Europa, Ujú. que es la más fuerte del mundo, ¿no? El año pasado sale, se aprueba. Lo que ellos traen es un concepto de riesgo de inteligencia artificial. O sea, ¿cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que pueden ser riesgosos para la vida humana, ¿no? Entonces dicen, alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo. Ujú. Alto riesgo, temas de salud, temas de educación, temas de autos autónomos, por ejemplo. Claro. Riesgo medio, no sé, a un bebé chiquitito que le das un muñeco de peluche que tiene IA, que puede hablar el bebé con su muñeco. Eso va a llegar pronto, ¿no? Sí, en cualquier Sí. momento. Va a llegar en cualquier momento. Entonces, vos decís, buenísimo, puede aprender idiomas, puede aprender, está bueno. Sí. Yo lo veo como una buena idea. Ahora, ¿qué va a decirle? ¿En qué tono le va a hablar? Qué miedo. ¿Qué palabra les va a Se decir? levanta a las 3 de la mañana y lo ves hablando el bebé con el muñeco. Eso es un concepto también que se llama alineación de inteligencia artificial. IA alignment. Alineación es que se alinee con los valores que vos tenés Sí, sí. de crianza. Pero o no tiene tanto riesgo como otras cosas. riesgo medio. Y Medio. después riesgo bajo es que te recomienda una película, la plataforma, Claro. que no pasa nada. O un video sugerido de YouTube. Y va a haber auditorías algorítmicas en todos esos países de Europa para tratar de entender cómo funciona esto. Y después lo otro... ¿Es posible igual? Y va a tener que ser posible, no queda otra, porque de hecho la búsqueda que todos tenemos, hace poco estuve en la ONU, que me invitaron a un Sí. congreso hace 15 días más o menos en Viena. Divino. Sí, te vi que estuviste ahí en divinos lugares. divinos además. lugares, y bueno, nunca había estado en la ONU y menos hablando en un panel, así, la verdad que súper nervioso, Muy pero... capo, Freddy. No, estuvo muy lindo. Y es una división que tiene, una división, no sé, un área nueva que tiene la ONU que se llama Inteligencia Artificial para Países en Desarrollo. Y muchas de las cosas que se hablan son estas. Ujú. Es cómo nos afecta a nuestra región, cómo nos involucramos, cómo generamos educación para usarlo bien. Y bueno, hace poco, por ejemplo, sale el caso de Tesla, que no sé si lo vieron. Que ¿Cuál de todos? se reabrió un accidente que hubo de la máquina, un auto no frenó en unas señales, chocó y mató a una persona. Ujú. Entonces, a lo que vos decís es, yo pienso que no puede una empresa como Tesla o cualquier otra salir a decir el algoritmo estuvo mal desarrollado, Claro. se equivocó la IA. Eso no lo podemos admitir. Y hoy estamos Bueno, en esa etapa, ¿no? Pero también se equivocan los humanos, ¿no? Sí, pero Digo, en términos de máquinas, de algoritmos y de IA, la responsabilidad tiene que ser siempre de una persona o de una empresa. Claro. Ok. No puede delegarse en un software. está Bueno, bien. es lo mismo que pasa para llevarlo a lo generativo con el copyright, ¿no? Viste que hoy está esa revolución de, puedo generar la imagen de Messi, bueno, pero sí, seguís yendo en contra de los derechos de imagen de Messi, no importa Claro. que lo haya desarrollado una máquina. Vos sos Claro. el autor, No, no, toqué Enter, no, sos el autor por tocar un Enter. Exacto, y eso está buenísimo porque a mí, yo trato siempre de mencionarlo, porque muchas veces se escucha, una IA hizo tal cosa, ¿no? Una IA, no sé, tiene sesgos. La IA no tiene sesgos. La IA no tiene malas intenciones. Hay personas haciendo eso. Claro. O sea, hay personas generando una imagen para desinformar. Como desinformábamos de otras maneras hace 20 años, ¿no? Obvio, 100%. Pero ahora cada vez es más fácil. Entonces una imagen trucada, no sé, del Papa con la campera, la podías hacer vos hace 25 años con Photoshop. Claro. Ahora la puede hacer mucha gente en 2 segundos, pero no es la IA la que hace eso, ¿no? Claro, no, es la gente, es el deseo de la gente atrás de generar algo. Algo dañino en ese caso, Exacto. y con los sesgos pasa lo mismo. Los sesgos son como carencias de datos, ¿no? Sí, ahí En las estábamos, justo muestras. teníamos la definición en pantalla. Ah, porque mirá qué bueno. Mientras vamos hablando hay algunas Qué palabras, bárbaro, viste, qué que bárbaro. la Va gente por quedando. ahí tiene que ir aprendiendo. Bueno, pero es Tenemos que los ir- sesgos, perdón, son algo Sí. natural del humano. Dice, Todos tenemos prejuicio sesgos. que puede tener una IA si se entrena con datos parciales o desequilibrados. Vamos a explicarlo, porque Dale. creo que es un concepto muy interesante, el bias. Y hay un documental en Netflix que se llama Bias algo, que no me acuerdo. Ya me lo anoto, Freddy. Vamos a documentales. Sí, sí, sí. Si no lo vi. Está muy bueno. Decoded, no, bueno, algo así, Bias algo. Si pones Netflix documental, inteligencia artificial te va a salir. Ok.
Que básicamente los sesgos son cuando vos entrenás una IA para que haga algo, cuanto más datos le des, más variado sea, por supuesto... Coded bias. Coded bias, sí. Código con sesgo en español. Código con sesgo, es un muy buen documental. Cuando vos le das más muestras, viste que ahora... Y lo conectamos con otras cosas que están pasando en la realidad. Ahí lo tenemos en pantalla. Mirá qué velocidad que estamos manejando. La producción es una Igual te digo, yo locura. estuve... Nada, ChatGPT me tiró un poco la sinopsis y te digo, me dan ganas de verlo ya. Sí, sí, es muy bueno. Es Yo una lo- investigadora del MIT que descubre que los sistemas comerciales de reconocimiento facial no logran detectar adecuadamente rostros de personas con piel oscura. Exacto. A menos que usen una máscara blanca. Bueno, porque fueron entrenados con imágenes de personas blancas. Exacto. Pero imagínate un ejemplo. Tremendo. Ahora, salió la semana pasada que dentro de poco vamos a probablemente tener en escuelas capacitaciones en inteligencia artificial. Sí. O sea que los chicos van a poder acceder a contenido y lo cual me parece siempre positivo, ¿no? Si se enseña bien, Obvio. buenísimo. Entonces yo me imagino, no sé, la otra vez me preguntaron, fui a un programa de televisión y me dicen, ¿qué le enseñarías a un pibe de chiquito? Primero no sé, no estoy para enseñar a chicos chiquitos, no sé cómo haría, pero digo, si tenés unos chiquitos que les encantan los animales y decís, bueno, vamos a darle fotos a una IA de animalitos para que reconozcan cuando es un gato o cuando es un perro. Y si vos le das foto de un gato amarillo, cuando ve un gato negro, no lo va a reconocer como gato. Claro. Claro. No vas a ver que eso es un gato. Y no hay una mala intención en la IA, no hay una No, no. intención. Mucha gente habla, y de hecho he tenido discusiones con filósofos, incluso con Tommy Balmaceda, sobre Sí. esto de que la IA tiene ideología. Yo no estoy de acuerdo, porque creo que no hay una ideología ahí. En todo caso es una cuestión matemática. Es un reflejo de la ideología humana, digamos. Es un reflejo de la ideología humana, pero ni siquiera la máquina lo entiende como una ideología. No. Es tipo, tengo esta data... Es más digamos, más práctico que 100% que práctico. predeterminado. Es que Es aparte- como- 100%. Sí. Nosotros también tenemos sesgos. O sea, no es que solamente la inteligencia artificial. Hay uno muy conocido que lo van a tener todos lo tenemos, que es el sesgo de confirmación. Vos crees en algo, lees noticias de lo que crees Claro. y listo, y no salís nunca de ahí. Ese sesgo ya lo traes vos como humano. Todos los sesgos lo traemos como humano. Sí. O sea, por falta de datos, justamente. Por Tenés- falta de datos. Vos cuando entrenás una inteligencia artificial, por ejemplo, la que entrene cada uno, o ChatGPT, vos le hablas todo el día de vos, entonces va a tener un sesgo hacia vos. O sea, Claro. yo te paso Claro. mi ChatGPT y va a hablar como decís, che, es malísimo tu ChatGPT. No, está hecho para mí. O sea, ya Sí. absorbió todo de mí. Pero lo interesante es que solemos desligarnos de las responsabilidades, especialmente de las cosas que no están buenas, Claro. y se las ponemos a la inteligencia artificial. Sí, sí. Y eso es peligroso, porque es muy fácil juzgar a la IA y decir, che, tiene sesgos, hizo esto mal, y qué sé yo. Por ejemplo, hay un caso de LinkedIn, la plataforma de búsqueda de empleo Sí. más importante del mundo, ¿no? Hubo una empresa que puso una búsqueda, creo que era de CEOs de empresa, y dijo, bueno, necesito un CEO de empresa que maneje todo esto. Claro, los avisos se le muestran a personas que más o menos estén acordes con ese perfil, ¿no? Claro. De tanta experiencia corporativa, qué sé yo. Bueno, lo que pasó en ese momento, estoy hablando de, no sé, hace 10 años, es que se lo mostraba solo a hombres de 50 y pico de años, hombres blancos de 50 y pico de años, bla, bla, bla. Y claro, El mayor porcentaje de CEOs Exactamente. que hay son hombres de... y el título de era esa edad. La IA que discrimina. Claro. En realidad, lo que estaba haciendo la IA era replicar la historia pasada, donde solo los que aplicaban a eso eran hombres con esas características. Claro, o sea, tenemos que ser tan buenos que la inteligencia artificial nos copie lo bueno, digamos, ¿no? Ese es el punto. Cuando estuve en la ONU fue uno de los puntos. Claro. Y lo que decía me acuerdo, un hindú que estaba en mi panel conmigo, yo estaba con una chica de Rumania, un indio, una alemana, de varios países, ¿no? Y un chico de India decía, el tema es que la IA, como cualquier modelo de representación, un poco lo que hablábamos antes, Sí. simula y representa un mundo físico. Ahora, ¿de ese mundo físico queremos que represente todo? Claro. No. ¿Y quién decide No. a quién? Ahí está el punto. Y aparte, hablando de sesgos, ahí también estoy muy conectado con producción hoy. Le acaba de pasar, ¿se acuerdan del Mundial? Yo sigo con el Mundial porque fui muy fanático, mis stickers lo dicen, de cuando el Washington Post... Tengo varios de esos. Muy bien. Puso la nota de por qué en la selección argentina no había gente negra. Claro. ¿No? Y ese es un sesgo también, lo mismo, es la misma lógica. No es que lo escribió una IA, había periodistas y gente que, primero, sin información y sin datos de por qué en Argentina obviamente no hay afroamericanos, pero digo, es lo mismo, es un poco lo que dice Freddy, che, queremos replicar
digo, los sesgos y todo lo que tenemos nosotros, o queremos construir o pensar a las herramientas. Por eso para mí no tienen que tener nunca una potestad de decisión. O sea, Claro, no bueno, puede- pero el tema es que alguien las tiene que manejar. Sí. Alguien prende el botón, alguien tiene el botón rojo. Sí. Está bien, pero mientras eso se mantenga, digo. Bueno, pero Sí. mira, te pongo un caso que yo lo hablo ahí está, siempre. mirá, ahí está, perdón. Why Eso does salió en el Argentina Washington Post. have more Mirá. black players? Cualquiera. Lo traigo con algo bien aplicado, porque normalmente cuando hablamos de responsabilidad ética y todos estos temas, tenemos que citar referencias de la UNESCO, de la ONU, World Economic Forum, son los principales actores que están pensando y laburando en Sí. esto, ¿no? Después hay un montón de otras cosas que están buenas también en todo el mundo, ¿no? Pero digo, eso como referencia. Y cuando hablas de eso, normalmente se habla de las grandes corporaciones que crean IA. OpenAI debería hacer esto, Google Claro. debería hacer esto, y no es tan así. Lo traigo a algo terrenal. Imagínate que sos una empresa que vende stickers, ¿no? Por decir algo. Y vos te das cuenta que la gente que te compra stickers son todos hombres Ujú. y no mujeres. Entonces, para hacer más eficiente tu campaña de marketing, decís, solo le muestro esta publicidad de hombres. Y alguien puede decir, che, me estás dejando fuera. Claro. Ahora, No, se está vendiendo. está Ahí. maximizando su presupuesto. Sí. Esto es muy simple, pero Entonces le corresponde al Estado. estoy hablando de una empresa, ¿no? Una empresa... Por eso digo, si no es la empresa a la que le corresponde, digamos, marcar eso, o sea, marcar esa diferencia, porque obviamente la empresa está pensando en su negocio. Y sí, Entonces, ¿a quién le corresponde? bueno, ahí está la pregunta. Y te digo la verdad, ese ejemplo es muy, muy sutil. Es muy... no nos puede molestar un sticker, digamos, ¿no? Ujú. No hay chance que no te Sí, guste sí, un no, sticker. pero hay otras cosas. Pero hay cosas mucho más delicadas, como por ejemplo créditos, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de esos temas, ya estás trayéndole algo más operativo y una decisión que vos vas a tener que tomar en tu empresa, ya sea una pyme de 5 personas o una megacorpo, Ujú. y te lo pasás por el cuerpo. Es como decir, che, ya no me puedo desligar de esto que ya sé ahora. Obvio. Ahora que lo sé, ya no lo puedo ignorar, ¿no? ¿Y qué hay para hacer ahí? Bueno, por supuesto que para mí hay 3 aristas. Uno es las empresas, otros son los gobiernos y las leyes, Ujú. y otras somos nosotros los ciudadanos. Claro. Si nosotros no entendemos esto, por supuesto no podemos ni verlo, ni reclamarlo, ni nada, ¿no? Las empresas tendrán que hacer lo suyo. Nosotros, por ejemplo, proponemos... Yo a los ciudadanos nos tengo miedo, ¿no? Porque digo, qué tan buenos somos para Bueno, pero- poder programar esto. No, al menos entender. Yo digo, Sí. hay un concepto que se llama ciudadanía digital, que es esto, es entender cómo funciona el algoritmo, qué hay atrás. Sí, lo que pasa es que también estamos presos, Freddy, ¿eh? Digo, y esto lo digo en contra de la inteligencia artificial, pero digo, uno, ¿cuánto tiempo pasa en el celular? Y lo hablamos siempre acá, scrolleando y viendo cosas que Vos ni todavía si- no nos dijiste tu tiempo en pantalla. como 6 horas tengo. Ah, ok. ¿no? Gracias. Yo no sé, pero debo tener un Pero, montón. pero digo, tampoco es que estamos potenciándonos para ser mejores personas cada día, sino que estamos cada vez más presos. Digo, está bien, ¿no? Parte de nuestra fuerza de voluntad, pero está todo diseñado perfectamente para que estemos cada día más inmersos en cosas innecesarias. Sí, eso es otra... Sí, Sí, coincido. entiendo que es otra cuestión, pero Es digo, otra cuestión, es sí. más difícil que podamos los ciudadanos estar comprometidos en decir, che, vamos a... Yo te llevo a un punto de menos exigencia. O sea, vos A estás ver. elevando la vara. Yo te digo que la gente entienda qué pasa ahí atrás. O sea, Claro. Solo arranquemos por ahí. Y pero ponele, yo lo entiendo, pero después caigo igual. No, está bien, pero digo, cuando por ejemplo interactúas con una plataforma que compras productos, si vos Sí. entendés que esa recomendación viene así, funciona de tal manera, Igual lo compro. bueno, puede ser, pero al menos vas a tener cierta conciencia. O sea, Claro. en mi cabeza hay como 3 tipos de usuario de todo esto. Un usuario pasivo, que es el que está dentro de una plataforma mirando y le pone no quiero esta película. Cuando le pones saltear, le estás dando data a la Claro, plataforma. sí. Le estás dando data sin saberlo prácticamente. Sos 100% pasivo. Después tenés un usuario más creador, que es el que elige una herramienta, un poco más activo. Sí. Activo sería. Bueno, Juan, por ejemplo, no me deja ver una película en su Netflix porque me Bueno. dice que le jodo el algoritmo. 100%. Tiene razón. Yo mi Instagram lo tengo recontra curado. Mi lupita es increíble. Bueno, por eso no se comparte, no se comparte. No. Y después un usuario más avanzado para mí, que es Sí. el usuario creador. Claro. Es el que agarra las herramientas y crea cosas. Ujú. Pero hoy la mayoría de la gente está como en un modo súper pasivo, ¿entendés? Sí, de no obvio. comprender qué hay atrás. Y yo entonces me sorprendo, porque hay gente que dice, ¿cómo? Me sugiere
Waze o Maps me dice que te llevo a tu trabajo. ¿Cómo sabe que yo trabajo? Y si vas todos los días ahí, ¿cómo no vas a ver? Y aparte, eso es de vuelta, en la escala que vos decías, es de baja nocividad. El tema, por ejemplo, como pasa con ChatGPT hoy, que la gente dice, uy, qué adulador que es. No sé, hace poco, sin irnos tan polémicos, hubo un chico que por Character AI se suicidó porque la inteligencia artificial malinterpretó un mensaje de la inteligencia artificial, pero ese es el nivel de gente que no se involucra. No creo que haya sido por eso igual. No sé. Vamos a... El título dice eso, pero no creo que haya sido. Debe haber otras cuestiones. Había un montón de otras cuestiones. Conozco el caso. Seguramente había otras cuestiones, pero digo, a ver, encontrar a gente o los usuarios que no se involucren a decir, che, o sea, que sos un capo, te dice ChatGPT siempre, y no sos un capo, hermano. Está bien, pero también... Pero eso es involucrarte a saber cómo funciona. Está bien, pero bueno, también estamos pensando que nosotros somos una generación que tiene otra cabeza, pero los nuevos jóvenes, los chicos de ahora, se guían mucho por lo que ven de ellos. Por eso hay que educar. Exacto. O sea, por eso celebro que todo el mundo esté tratando de entrenar chicos, ancianos, todo el mundo, porque hay de todo. De hecho, yo creo que las personas mayores de 50, 60 están igual de complicadas que los jóvenes. Coincido. Están todo el día scrolleando. Pensás en tus papás, tus abuelos, todo el día, pum, scrolleando. Pero bueno, creo que la única solución es entender un poco más. Y en todo caso, por ejemplo, no sé, yo tengo gente que me escribe, por suerte, mucha gente y gente me contacta. La otra vez me preguntó una persona, me llamó la atención, me mandó un mail, me puso que estaba tratando de hacer un viraje de su carrera, ir a otra, era como de una profesión, no me acuerdo si abogado o algo así, y estaba tratando de ir a otras cosas, y que usaba ChatGPT como asistente de carrera, como que lo ayudara a pensar. Claro. Entonces yo me quedé pensando, digo, viste que hablas con gente y a la noche tu cabeza me sigue procesando, ¿no? Y digo, capaz que está bien lo que le va a decir, pero ¿cuál es la vivencia de ChatGPT para opinar de eso? ¿Cómo lo conoce? No lo conoce como persona, no sabe su entorno. Es como... Tiene muy poca info. Tiene muy poca info, de hecho... la gente de lo que habla es como de ahora como una tendencia futura que es como promptear con contexto, como trabajar esa cuestión del contexto que falta. Igual ahí somos muy malos también nosotros como humanos a la hora de poder dar contexto, de poder, eso digo también. Porque hay cosas que no las sabes ni decir. No, exactamente, delegar. Bueno, a nosotros nos pasa mucho, perdón Freddy que te interrumpí, pero con eso del contexto que es justamente, hablamos mucho y a la hora de la creatividad sobre todo, decirle, che, tenés que saber darle un montón de información, ¿no? Pero eso yo siempre me puedo pensar que es como delegar. ¿Cuánto de lo que estamos acá sabemos delegar bien? Es difícil delegar. Sí. Delegar significa, che, el onboarding, che, necesito que hagas esto con esta estética de esta forma, con estas referencias, me voy a ir, y bla, 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 bla. Yo siempre pongo el ejemplo de, agarrando el caso de Freddy, cuando digo a la gente que, che, la inteligencia artificial me da malas respuestas. Y le digo, es como que vos contrates un asistente acá, lo sientes, sea el más inteligente, le pagás todo lo que quiera, y le decís, armame una presentación que me voy a comer. Y le va a pifiar, en un 98% le va a pifiar. Ahí es donde entra el contexto, pero somos malos, igual. Ahí es la parte que hay que entrenar. Sí, es que, de hecho, viste que nosotros hablamos de esto, ChatGPT es un modelo de lenguaje, y algunos dicen que la evolución de esto es lo que le llaman Large Action Models en vez de Large Language Models, que sería que entienda la acción nuestra, sino no lo que decimos, ni cómo lo decimos, ni nada, sino nuestras acciones. Claro. Hay gente que lo cruza esto con una tendencia de la robótica que viene evolucionando un montón, que vienen los primeros robots desde el año pasado con Machine Learning, como los de Tesla y Boston Dynamics, nunca tuvieron capacidad de aprender, decir esto es negro, aquello es negro, ya aprendí lo que es el negro, lo tienen desde el año pasado. Claro. Los robots de este estilo, ¿no? Entonces, eso puede ser revolucionario y hay gente que dice que para que esto evolucione tienen que haber máquinas que se conecten con el entorno físico, si no, no van a poder, ¿no? Pero si vos pensás, las noticias que se escuchan, OpenAI dice que, no sé, el 70% de la gente usa estas herramientas como asistente psicológico, ¿no? Y vos decís, ¿qué te puede ayudar una máquina que usa estadística y matemática en estos temas? Y si vos no puedes darle contexto, necesitas un médico, una ayuda profesional que te ayude. Que te saque ese contexto. Claro. Porque es lo que hace un psicólogo. Igual es increíble. No sé, ¿a vos te ha pasado, Freddy? ¿Vos lo usaste alguna vez como asistente psicológico a ChatGPT? No, pero debe ser impresionante. Por lo que la gente me dice, es impresionante. Yo te digo la verdad, cuento siempre este ejemplo porque me llamó mucho la atención. Estábamos en una reunión con amigas. Mis amigas, yo tengo 41 años, o sea, de esta generación, no muchas saben usar ChatGPT. Estábamos hablando y decían, no conozco, no sé lo que es, cómo se usa, a ver, bájamelo. Sí. Y de repente sale la hija de 12 años y dice, sí, yo uso ChatGPT. Sí, le dice la mamá. Y no sabía, ¿y para qué lo usás? Claro. Cuando me enojo con papá,
Uf. O cuando papá se enoja conmigo, hablo con ChatGPT. Y se quedó así, encima de psicóloga, mi amiga. Entonces dijo, claro, ¿cómo puede ser? No nos estamos dando cuenta que los niños están tomando ChatGPT como un lugar de consulta. Y muchas veces yo he hecho la prueba, he hablado varias veces y varias noches, y el nivel de respuesta es muy bueno. Sí, claro. Es muy bueno, a ver, es general, Es obviamente, pero es muy bueno. Por lo general ayuda a sentirse mejor. Bueno, me acuerdo hace 2019, 20, creo, cuando salió mi primer libro, Cómo piensan las máquinas, tengo un amigo que es psicólogo y lo conocí en Estados Unidos en el 2017 y él estaba dando un curso en Stanford, me llevó y pegamos onda. El flaco se dedica a la tecnología aplicada al mundo de la psicología y da clases en la Universidad de Islas Baleares en Mallorca. Me invitó a dar una conferencia, le dije, Mallorca, obvio que voy. Yendo, fui. Y fui con una remera de Schwarzenegger. O sea, yo fui con una remera de Schwarzenegger y todo el mundo, todos los psicólogos me miraban como diciendo, ¿qué onda? Y me acuerdo que en ese momento había salido, no sé si se acuerdan la historia del ingeniero de Google que estaba probando el modelo de lenguaje y que flasheó. En la religión, que flasheó. Claro, que era un tester, un programador, sí, un ingeniero de Google, que además era religioso. Sí. Y que estaba probando como un test de Turing al modelo Lambda. Sí. Que era un modelo de... Hablen en español, chicos. no estaba sé cómo probando? decirlo más. Es un tester, te la resumo en criollo, Sí. Freddy, vos metés. Era un tipo que estaba testeando una herramienta de inteligencia artificial de Google de texto, Modelo de lenguaje. Sí. que estaba probándola para Google. Y Ok. en un momento el tipo empezó a subir capturas a internet. A Twitter. A Twitter, perdón, donde mostraba, che, mirá, tiene conciencia. Tiene conciencia, dijo. Porque le preguntó, digo, y empezaba como la veías la inteligencia artificial, como llegándole el juego, el rol de ese estilo, ¿viste? Claro. Diciendo cosas muy flasheras, tipo fui a la universidad, el Sí. tipo le decía no fuiste a la universidad, y la IA le decía, bueno, no fui, pero te lo quiero decir así porque quiero caerte bien. Claro. Justo yo fui esa semana a Mallorca, que salió esa noticia. Sí. Obviamente lo llevé para debatir. Y los psicólogos me decían, obviamente la IA se va a ayudar, va a usarse en el mundo de la psicología Claro. y va a servir. Por esto que vos decís, porque el resultado a la gente lo va a hacer sentir mejor. Exacto. Pero bueno, es un debate impresionante, ¿no? Pará, Sí, porque, sí. porque la historia, para cerrar la historia del Sí. de Google, es porque lo echaron de Google y cómo salió. Dijeron, Sí. che, no puede ser. Y los de Google dijeron, sí, lo que pasa es que todo el entrenamiento y todo el sesgo que justamente él le dio, era un tipo religioso que le hablaba todo el día a la inteligencia artificial Claro. de eso. Entonces, obviamente, la inteligencia Aprendió artificial... de él. Claro, para seguirle el juego y para todo, puede que haya tenido que complacerlo. Increíble, ¿eh? La verdad que son espectaculares estas anécdotas. Nos encanta hablar con Freddy y vamos a hablar mucho más de las empresas. Vamos a seguir hablándolo en Digo. Así que para toda la gente de News que nos estuvo acompañando a esta hora, si se quedaron con ganas de más, se meten ahí en el YouTube de Digo y pueden seguir viendo la charla. Muchas gracias por habernos acompañado. Un beso grande a toda la gente de News. Muy bien, ahora seguimos acá, Freddy, y Bueno, la verdad, viste que siempre pasa que lo traes a Freddy y no terminas hablando de lo que hace él. Yo no sé si él se escurre No, pero ahí te o tengo un gancho, es tan rica su No, conversación no. Que no terminamos hablando y yo quiero saber. Ahí te tengo un gancho, A ver. porque me voy a quedar justamente todo lo que estamos hablando acá, del Sí. contexto, de los datos, es súper importante para que las inteligencias artificiales proyecten, simulen y te generen, nada, este nivel de ayuda o de copiloto que puede tener para una empresa. Ahora, la primera pregunta, como para volver un poco a lo de las empresas, Sí. es, ¿qué pasa con las empresas que no tienen cultura de datos? Es el primer laburo donde tienen que arrancar, ¿no? Por Porque eso. todos pensamos, es Sí. buenísimo laburar para un banco, sí, obvio que tiene toda mi data, tiene un Excel, tiene un Sí, montón de sí, información. Ahora, yo soy una empresa que no tiene eso. No, Y estoy muerto. Estás en el horno. Sí, no, yo no puedo laburar con vos, sería como la primera frase. ¿Qué Sí, sí. empresas, por ejemplo, no tienen hoy? O sea, datos tienen todas las empresas. Datos digitalizados no tienen todas. las Claro, por empresas. ejemplo, un hospital no sé cuántos datos digitalizados tengan y Y cuánto no. te vayas a encontrar una cosa pila llena de informes o de... Sí, o un juzgado. Sótanos con papeles. Claro. Me acuerdo una vez estaba dando una charla en un Los grupo. tribunales, Freddy. Claro, bueno, en un grupo así de mundo de salud. Y yo le hablaba de ciberseguridad, qué sé yo, y una persona dijo, Freddy, a nosotros se nos inundó el sótano y perdimos un montón de papeles. ¿Qué me estás hablando de ciberseguridad? Claro. Y claro, uno ahí entra a tener conciencia de Sí. con qué estás trabajando, digamos. Nosotros en Rocking Data trabajamos con empresas que tienen un nivel de madurez de datos medio alto, digamos, ¿no? Vamos a ir rubro por rubro, Freddy. Quiero que me digas muy brevemente, en 2 renglones, rubro por rubro,
¿De qué manera la inteligencia artificial potencia ese rubro? Por ejemplo, si querés arranquemos por un banco. Sí. No, los bancos y telcos, empresas de telecomunicaciones, son como referentes número uno de esto. O sea, tienen niveles muy altos de madurez de uso de datos. Tienen muchas reglamentaciones que los obligan a guardar mucha información, altos niveles de privacidad y confidencialidad. No cualquiera puede acceder a un dato. Viste, no es que está todo librado al azar. En la misma empresa vos accedes a una parte, otro accede a otra parte, está súper segurizado, está gobernado, se llama eso. O sea, hay como entidades muy serias que auditan todo lo que vos tenés. Tenés, no sé, backups múltiples de información por si algo pasa. Si inunda un data center, el otro tiene que funcionar, redundancia de datos. O sea, eso funciona muy bien. Capaz les cuesta innovar. Y el foco que tienen en general son referentes en el mundo de, por ejemplo, los actuarios, las personas que laburan en bancos. Hace 20 años están haciendo modelos que predicen cosas. Claro. Usan estas técnicas que estamos hablando, ¿no? Bien. Por ejemplo, para predecir si vos vas a pagar un crédito o no. Claro, si les conviene ofrecerme un crédito, ofrecerme una tarjeta, si les conviene ofrecerme cualquier cosa, cualquier producto que tenga. Exactamente, o sea, primero para entender al cliente. Claro. Y esto no es solo el mundo de la banca, es de todos los mundos, digamos, ¿no? Pero si hoy, por ejemplo, en el negocio fintech, que son financiero pero tecnológico, ¿no? Como las billeteras y como las herramientas que usamos con QR para pagar todo en la calle, claro, tienen una ventaja gigante respecto a los bancos, y es que, bueno, tienen contacto cotidiano con nosotros, nos conocen más en profundidad, compramos online, pagamos, está todo digitalizado, son empresas 100% digitales. Claro. Entonces la información la tienen en tiempo real. ¿Son los líderes ellos en qué rubro es el que mejor maneja todos los datos? Digo, no solamente la data, sino también los modelos predictivos. Y la fintech, es verdad, sí, son muy líderes. Son muy líderes porque son nativas digitales, se dice, ¿no? Empresas que hacen transacciones y pagos online, o puede ser una empresa que te vende pasajes. Claro. O puede ser una empresa que Spotify. A ver, eso me interesa. Vamos a las empresas que venden pasajes. Empresas del sector turismo. Y sí. ¿Qué tenemos de innovación en inteligencia artificial? En las empresas digitales. No es lo mismo que una cadena de hoteles. No es una agencia o un hotel, pero por ejemplo un Despegar o una Turismo City. Las cadenas de hoteles, comparándolo con las empresas digitales, es que tienen el mundo físico, donde tenés una instancia donde hay una persona que te recepciona, y si carga los papeles online o en papel, cambia todo. Claro. Y eso es un concepto interesante, que es el concepto de Phygital. Es una mezcla entre el físico y el digital. Sí. Si nosotros podemos potenciar las dos iniciativas, nos va a ir mejor en un mundo y en el otro. Claro. Y a tu pregunta de las plataformas digitales, bueno, entienden muy bien lo que nosotros estamos haciendo ahí adentro. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un modelo que es muy interesante, que están en esas empresas, que es lo que se llama optimización de precios. Que es entender si vos, que estás comprando un vuelo, vas a comprármelo igual si no te doy un descuento. Ok. O sea, viste que los precios cambian. Es como partir de hacer lo mismo. Es lo de Uber, por ejemplo, o Cabify, cuando buscas y decís, busco en 5 minutos más, y ya sale 2 lucas más, y decís, la puta. Pricing dinámico. Esos son algoritmos que entienden eso, cómo dinámicamente te van a poner un precio, ¿no? O sea, si estás yendo a ver un partido de fútbol y saliste de la cancha, te van a reventar ahí. ¿Y hay un truquito ahí? Decime que busque los miércoles 2 de la mañana, Freddy, algo así, para pasaje. Antes de los trucos, quiero explicar un poco de cómo funciona, ¿no? No, está bueno. Siempre me preguntan de los trucos. Pero la lógica es esta. Imagínate que las empresas buscan ganar más plata con esto. Si buscan ganar más plata, ellos ¿cómo hacen para ganar más plata? O vendiéndote un upselling, que le dicen es como, porque compraste esto, te lo subo y te subo un combo con otro producto. O también no te dan descuento cuando no lo necesitas. Si no lo necesitas, ¿para qué te dieron descuento? O sea, si yo busco un pasaje a Madrid, lo busco durante 3 días, la gente ya sabe que yo en esta fecha voy a tener que viajar. Podría ser una de esas variables, o podría ser que vos entrás ahora y querés comprar un vuelo a, no sé, Santa Fe, y lo comprás para vos sola, de un día y medio, miércoles a jueves a la tarde. Claro. Claramente es un vuelo de trabajo. Okay. No vas a tener una restricción en el sentido de que vos necesitas ese vuelo. Claro. Si pones, somos 4 personas, vuelo flexible, fechas flexibles, le estás dando indicios a el algoritmo a que en tiempo real
trate de calcular quién sos vos y qué estás haciendo ahí adentro. Claro, qué bárbaro. ¿Cómo hacemos para no darles información? No, aparte, porque hay que perdón. dársela. Las empresas necesitan vivir. Y otro pero tipo de información no es queremos que nos cobren más caro. Y es verdad que otro tipo de información es hasta dónde llegás en la pantalla. Viste que había en un momento que decís, por ejemplo, te querés comprar algo, Sí. sea un pasaje lo que sea, viste que decís, bueno, comprar, carrito, comprar. Comprar te va a la Sí. primera pantalla que te dice tarjeta. Vos por ahí tipeás la tarjeta y decís, y es verdad que van midiendo hasta dónde llegás en la Obvio, pantalla. O para obvio. decir, che, este está más cerca, digo, o se quedó acá. Bueno, ese es un modelo, el que hablamos recién, optimización de precios dinámicos, ¿no? Este otro que acabas de decir se pueden aplicar varios modelos. Todos estos modelos las empresas los usan para ser más inteligentes en la gestión de sus clientes, Claro. ¿no? Por eso justamente es organizaciones más inteligentes con todo, con Machine Learning, con IA, con todo esto. Imagínate que vos estás, no sé, vamos a generar una plataforma que vendemos electrodomésticos, ¿no? Alguien está comprando, vos agregas un vasito, le agrega una heladera mega premium, yo agrego un celu super medio pelo, qué sé yo. Entonces, imagínate que estamos comprando los tres y queremos cerrar la ventanita porque no queremos ir, ¿no? Entonces, el movimiento de on mouse over se llama, yendo a buscar el clic de cerrar la Sí. ventana, la máquina podría detectar ese movimiento y decir, este se está yendo, ¿no? El algoritmo en tiempo real podría hacer eso. Tremendo. Entonces toma esa data y dice, ¿qué hago con esto? Te tira un promo. Claro, lo genérico, primero, la mayoría de las empresas no hacen nada. No. Tipo, Claro, te eso vas, te decía chau. nada. Te vas y Chau. chau. A lo Sí. sumo te llega un mail porque estuviste ahí, básico, Sí. genérico de los 80. Sí, sí, no sí. sirve. O sirve, pero muy poco. Lo ideal sería que trate de ver quién sos vos, ¿no? Cómo te comportás, si compraste antes. Pero si sos nuevo, no sabes nada de vos. Claro. Entonces podría agarrar y decir, bueno, a ver, de los clientes de alto valor, ¿no? De las empresas, de los que generan más plata, ¿qué productos agregaron? Bueno, la heladera Mega Premium es un indicador de cliente importante. Claro. ¿No? Por ejemplo, viste que había unos... A mí me gustan estos datos que decían que la calidad de una oficina estaba relacionada no a los muebles, el tamaño, la ubicación, sino al tipo de cafetera que tenían. Mira, O Mirá. sea, cafeteras premium, oficinas premium. muy bueno. Muy loco, yo lo vi en estudio hace unos años. Entonces imagínate que cada negocio, vos entendés el de electrodomésticos, cada uno entiende de su negocio y podrías hacer comparaciones para decir, che, los clientes de alto valor eligen ese producto. Entonces, vos no le das un descuento genérico, che, porque te vas te regalo el envío, porque te vas te regalo el 30%, porque capaz que no valía la pena. No, Vos tenés que elegir dónde pones esos descuentos. claro. Y eso hace que las empresas básicamente no se fundan, porque hay empresas que se funden por dar descuento a todo el mundo indiscriminadamente. Imagínate una pyme, que me preguntaste y no te llegué a responder. Una pyme podría no desarrollar toda esta lógica. Esta lógica la puedes hacer con Python, la podés hacer en un sistema de e-commerce Sí, y sí. sentar a una persona, un científico de datos que sepa hacer esto. Va a tardar, sí, ideal que tenga 4 personas, un data engineer, un data analyst, qué sé yo, pero ¿lo puede hacer solo? Sí. Y eso podría hacerse así o podría hacerse mirando un Excel. Tipo, che, estos clientes, mirá, que nos compraron mucho, compran estos productos. Entonces vos podés empezar a tomar decisiones usando métodos un poco más manuales. No es lo Claro. ideal, pero se puede hacer. Se puede, digamos, usar la inteligencia humana Exacto. reemplazando un poco la inteligencia artificial. La inteligencia humana basada en las lógicas de las empresas referentes que hacen esto para aprender de cómo lo hacen Exacto. y llevarlo a tu negocio. Bueno, vos sabés que recién mientras hablabas me pareció curioso porque me hizo dar cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Yo estos días, nosotros tenemos un hijo de 1 año que está empezando a caminar y estoy buscando zapatos para caminar. Es muy difícil encontrar zapatos para un nene de 1 año porque tienen los empeines gorditos, no le entran. Ya le compré unos, le quedaron, no le entraron, se le salen. Entonces estoy buscando zapatos permanentemente y claro, me empezó a mostrar unos zapatos que eran espectaculares pero eran carísimos. Y yo los miré un rato y los cerré. Los miré y los cerré. Me aparecía otra marca también carísima, miré y Sí. cerré. Y ahora me está pasando que me muestra todos los baratos. No sé si Te es. sacó la ficha. Me Sí. sacó la ficha de que tal vez no Rata, pensaba gastar te una dijo fortuna. rata. Te puso en un clúster. Te puso en un clúster con un iconito de un Claro, ratoncito. digo, no, un esta no ratoncito. se va a gastar una fortuna en un zapato que va a usar un mes el pibe. Bueno, y no. y Claro. no está mal.
te es útil. Bueno, pero te me es acabo de útil dar a vos. cuenta ahora mientras me lo decís. Digo, fíjate cómo me leyó. Y está buenísimo Tampoco eso. compré los baratos, le quiero decir. Estás esperando que te pongan el doble rata. En tu cara, en tu cara. En tu cara, algoritmo. A Pero mí, bueno. me acuerdo, sí. me pasó una cosa que a mí me sirvió. Yo soy celíaco, o sea, como sin Sí. gluten. Y me pasó con Uber Eats cuando estaba por trabajo, iba bastante seguido a Madrid. Sí. Que funciona muy bien ahí Uber Eats. Y me acuerdo que empecé a compré un producto y abajo viste que te salen las recomendaciones, ¿no? Entonces compraba un plato de comida y abajo me recomendaba una bebida, un Sí, pan, un postre. Entonces empecé a ver, obviamente porque mi ojo está entrenado para mirar eso, Sí. digamos, empecé a ver cómo las recomendaciones fueron migrando a ser solo sin gluten en 2 días. Qué va. Mirá. En 2 días el algoritmo, un día y Detectó que medio, era celíaco. pero yo hice 4 compras, no es que hice 50 compras. Claro, Ya al toque se dio cuenta de Qué mis increíble, preferencias. Freddy. Y eso puede ser muy útil, ¿no? totalmente. Primero no te muestra más nada que no vayas a comprar Sí. y pierde, o sea, prefiere aprovechar el tiempo mostrándote lo que sí te sirve. Porque además, si vos mirás, hay estudios, por ejemplo, me acuerdo uno de una empresa de tarjetas de crédito que había dicho que, claro, con la inmensidad de datos que hay en la Internet, Claro. si no existieran estos algoritmos, no podríamos filtrar esa realidad y la gente no podría hacer básicamente nada. Claro. Está demostrado que muchos sitios web de compra de productos tienen una tasa de rebote muy alto por no usar bien estos algoritmos. Es que la variedad también te marea, entonces mata. no Bueno, compras. No compras. Vas a las marcas de ropa cara, tipo, y vos Sí. ves los locales, tienen 3 zapatos, 2 remeritas y 2 cosas más por eso. Y hablando un poco de lo que hablamos de la música, este es el gran problema que vos hablabas de Spotify, de cómo hago para que me recomienden música nueva. No, los algoritmos están pensados para que justamente resolverte la vida fácil. Lo que es Sí. cultural, como lo decía Nico el jueves pasado, es tener que hacer el laburo. O sea, tenés que vos tomarte el laburo de romper ese algoritmo y decir, Tal bueno, cual. pará, me voy a sentar a buscar música nueva. ¿Cómo hago? Y no, Spotify me va a haber digerido lo que yo ya escucho todo el tiempo. Sí, y está bueno eso, como una especie de mini rebeldía, ¿no? Claro, es la única manera. Él nos decía eso, tenés que hacer ese laburo porque hoy no te va a recomendar, no te va a tirar esta banda nueva que se está No, escuchando que vos tenés que escuchar. Las películas lo mismo. Sí, Sí. sí, hay que perder tiempo, que bueno, antes uno también lo perdía, ¿no? Bueno, pero ahí no lo- es perder, digo, es dedicarle tiempo a esto. O el tiempo que ganás gracias a esas recomendaciones, Sí, a lo gastás en ocuparlo. otras cosas. Y sí. Ahora, ¿vos vivís medio así frenético, Freddy? O sea, De- pensando, ¿en digo, qué? che, esto me está mirando la información, acá ya sé cómo me están robando data, esto me están ofreciendo de más. Sí, un poco sí. Sí, me gusta entender cómo funciona. Hay una Sí. frase que me gusta mucho que es, no le tengas miedo a aprender cómo funciona. Y me parece una buena frase que sintetiza, digamos, mi forma de verlo Claro. esto, que es en tratar de entender qué está pasando acá, ¿no? Obvio. Por un poco laburo y por lo que me gusta a mí. Pero ¿Estás haciendo algo con el campo? Porque, sí, el agro, digo, porque también es un sistema que, bueno, en Argentina obviamente tenemos una tierra muy rica Sí. y pasa que había todos modelos muy retrógrados de análisis de datos y demás, y ahora frente a este desarrollo de tecnología y demás, los campos están explotando Sí. 100% la productividad. Hicimos algunas cosas. Hay industrias que son más amigas de probar, o sea, el campo en sí incorpora mucha tecnología, Claro. pero por ahí más otro tipo de tecnología, Sí, sí, ¿no? sí, en herramientas agrícolas. Aparatos Sí. y todo. Y hay modelos, por ejemplo, de deep learning, o sea, de inteligencia artificial visual, de computer vision se llama la técnica, visión artificial, que por ejemplo que detecta si es una maleza o no y le tira un producto o no le tira un producto, Claro. de optimización. En el campo hay mucho de lo que se llama una nueva revolución de conectividad que hace una mezcla entre drones, Sí, los drones han revolucionado la industria. sensores de IoT, detectando si hay humedad en un lugar y mandándole esa señal a un dron. Hasta un protocolo diferente que se llama Machine to Machine. Son máquinas interconectando información y no hay un humano intercediendo en nada de eso. Tremendo. Eso hace 15 años. Yo, por ejemplo, con Rockintat hicimos un proyecto muy interesante de turbinas eólicas en Ajá. España, en el interior de España, que lo que hacíamos es, estas tienen aspas y esas aspas cuando se dañan, se rompen, para parar, tenés que parar la máquina y eso es carísimo, no me acuerdo cuánto, tipo 3.000 y pico de euros por hora perdías si tenías que parar esa máquina y producías menos energía, ¿no? Entonces, antes había como helicópteros que pasaban y sacaban fotos de esas aspas, mandaban las fotos, tardaba un montón, y ese proyecto lo hicimos con una empresa partner que labura con drones. Esos drones salían a volar, ¿no? Y tomaban capturas,
automáticamente enviaban esa data, esas imágenes las analizamos con un modelo que hicimos nosotros. Ese modelo estaba entrenado para encontrar roturas en las aspas de las turbinas, y lo que hacían era priorizar después las flotas que iban a reparar esas turbinas, y con eso se ahorró un montón de guita. Tremendo. Mirá. La cantidad, Tremendo. porque además tenés un análisis muy fiel de lo que está sucediendo. Y mucho más barato de lo que lo hacían Claro. antes, y más eficiente, ¿no? ¿Qué otra industria, Freddy? A ver, decime alguna que la esté rompiendo así con... O que la esté rompiendo, o que digas, che, esta industria se debería estar metiendo en esto y cómo no se está metiendo todavía. Qué buena pregunta. El mundo de la salud siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Muy reticentes, no sé por qué. El mundo de la educación también. Sí. Bueno, hablando, perdón, del mundo de la salud, para charlar un poquito de eso, que a mí también me parece interesante, hace un tiempito había conocido en el AI Weekend de Mendoza, no me voy a olvidar el nombre, soy muy malo con los nombres, pero estaban armando una empresa de datos justamente como para empezar a potenciar con inteligencia artificial las historias clínicas y demás Buenísimo. de un cierto sanatorio. Y yo le pregunté, che, eso debería ser el futuro y deberíamos tener una historia clínica universal. Y él, que estaba bastante metido, perdón si lo ve esto, que no me acuerdo de su nombre, me dijo, ¿sabes qué va a pasar? Que el mundo de la salud es muy posiblemente los datos van a ser de Apple, de Samsung, de los lugares donde vos estás usando wearables, y que lo van a tener ellos. Digo, para vos tener una historia clínica universal, que es lo que yo No sé decía, por qué che, tardó tanto, ¿no? Digo, porque ahí el Congreso estuvo metido en el medio, no autorizaban Sí, sí. que sea una historia No clínica sé el dato. universal, por las filtraciones de datos, la privacidad. porque hoy es un chino, yo me saco una radiografía. Primero, aparte de todo lo que me podría analizar la inteligencia artificial y ayudar, bla. Pero digo, también me saco una radiografía en tal lugar, en tal. Yo no tengo una historia clínica mía general. Creo que muchas veces hay como en el nombre de la seguridad y la privacidad se ha detenido la innovación en muchos ámbitos. Sí. En el nombre de eso. De seguridad Y claro, decir no se puede porque mis datos son, cuando en el mundo de los bancos ya está resuelto hace Claro, 20 años. sí. Entonces, digo, es una excusa que ponen. no aplica a todo, pero en muchos casos seguro que pasa. No, de dar negocios detrás también que no conocemos. Sí, o a veces es falta de liderazgo de estos Sí. proyectos. Yo conozco gente que ha liderado estas iniciativas 4 o 5 años remándolo. Imposible, sí. Muy sí. difícil, como decís, con cabezas, viste, que están de hace 30, 40 años establecido, esto tiene que funcionar así. Y cuando ves en la pandemia que después la gente se mandaba La receta por foto de por WhatsApp, vos decís, che, hubiese estado bueno hacerlo mejor hace Obvio. 20 años. Porque hay cosas resueltas, como te digo. Muchas veces las industrias, cuando no conocen estos avances tecnológicos, te dicen, no, mi industria es muy particular, es diferente, acá no se puede. Claro. Y yo les digo, mirá que yo laburo con estas industrias que son iguales o más complejas que la tuya. Sí, que tienen datos más sensibles. Y lo tienen resuelto o lo estamos resolviendo hace 15 años. Claro. Entonces hay un poco de eso, de mentalidad, ¿no? Bien. De mindset, como se le dice, ¿no? Una mentalidad donde lo digital es algo peligroso, algo que no puede funcionar. Entonces el mundo de la salud yo creo que tiene mucho de eso. Nosotros, por ejemplo, nosotros laburamos con algunos laboratorios que sí están haciendo innovación, grandes, internacionales. Muchas veces eso es un indicador, ¿no? Claro. Porque laburan con Estados Unidos, laburan con Sí, Europa. ya están un pasito Claro. más adelante. Entonces entienden que ya lo tienen que hacer, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hicimos un laburo en un sanatorio médico acá en Argentina en la época de la pandemia. Era el segundo que recibía más casos de COVID de la Argentina. Un amigo mío trabajaba en ese momento en terapia intensiva, era el director, y me dijo, che, Freddy, o sea, época random, horrible como Sí, la sí, pandemia, ¿no? Pero él me decía, che, ¿qué podemos hacer con data para ayudarme con esto? Tengo médicos que se me enferman, no les puedo dar vacaciones, contrato un día anterior y me sale carísimo, no les doy descanso, tengo que cancelar turnos de cosas importantes porque no sé si voy a tener disponibilidad de camas o no. Tremendo. Tremendo, sí. Tremendo fue una esa crisis- lógica, ¿no? Una crisis tremenda. Entonces dije, a ver, entendamos. Calls con los directivos del sanatorio, con él, con mi equipo, 3 personas de mi equipo laburando en eso, ad honorem, por supuesto. Generamos un modelo que predecía 15 días antes cuántos casos de COVID graves iban a ingresar. 15 días antes. Fue un Mirá. caso que mucha gente lo contó, yo no lo suelo contar tanto, ahora sí, pero en su momento como que no sentía que era como para hacer prensa, digamos, era para ayudar, nada Pero más. está muy bueno, pero ¿cómo lograron darse cuenta? Hicimos de un modelo que tomaba los datos de la guardia anonimizados, sin nombre, apellido ni nada, sino Claro. datos que vos podés encriptar o borrar directamente. Si vos me pasás un archivo a mí y Sí, me lo sí. pasás sin esos datos, a mí me da lo mismo. De última, después vos haces un proceso y desencriptás eso y ya tenés el nombre de Claro, quién es, claro. pero yo no lo sé, ni lo quiero saber, ni lo quiero tener, eso? ¿no? Ni te interesa para nada No, tampoco, ¿no? Claro, hay formas de
hacerlo bien. Por eso digo, hay formas, si vos sabés, lo puedes hacer bien. Entonces, desencriptando eso, ellos tenían la probabilidad, de una probabilidad específica de cuántos casos iban a ingresar. En un momento, me acuerdo, me llama mi amigo, me llama por teléfono y digo, ¿qué pasó? Y me dice, tenemos, no sé, 85 personas en la guardia con casos importantes y el modelo predecía 87. Tremendo. Wow. Y cuando me lo dijo, te juro que fue emocionante. Sí, como decir, si el modelo arrojaba igual algo cercano y estaba bien, era suficientemente bueno, ¿no? Sí, ya era algo que te diga 70, ya estaba re porque bien. antes, ¿cómo predecías eso? Sacaban el dedo y miraban así, no tenían nada. Entonces, de la nada a eso está bueno. ¿Y solo lo hicieron en un centro de salud? Sí, después, o sea, no hubo ninguna inversión, no hubo nada de porque eso. digo, tranquila. Bueno, eso también es lo importante que marcamos acá, es de que el gobierno esté, de cualquier país, ¿no? Digo, que esté actualizado de que estas cosas pueden pasar. Y bueno, nos pasa todavía que hay algunos trámites que tenemos que hacer presencial, que vos decís, esto no tiene lógica para perderme una mañana acá. Pero bueno, cosas así, como en una emergencia de salud, poder, con la ayuda de la tecnología, optimizar el esfuerzo físico. Por supuesto, y en el mundo de la salud tenés casos tremendos. Por ejemplo, me contaba un amigo médico que cuando tiene un accidente una persona en la calle y va a un sanatorio, a veces están 25 minutos dando de alta haciendo clic en la computadora. Sí, tremendo. Entonces vos no lo podés creer. O lo mandan a un lugar y el tomógrafo no funciona, entonces el tipo no llega. Yo lo escuché una historia real, ¿no? Que el tipo no llegó al otro lugar porque no tenían la información que ese tomógrafo no funcionaba. Entonces cuando lees eso y decís, esto está todo resuelto en otros mundos. Una plataforma que pedís comida tiene toda esa inteligencia. Y es costoso, Freddy, porque alguien te puede decir, no, bueno, pero no podemos invertir en estas cosas. Digo, es algo muy costoso digo, porque ahorrás por otro lugar, depende ¿no? Capaz que en depende de qué caso, pero te digo que la mayoría de las veces que no se implementa esto no es por un tema de costo, es por un tema de mentalidad. Claro. Se invierte en otra cosa. Sí, obvio, se gasta a lo mejor. Sí, aparte tenés un montón de en problemas. Un festival y no. Por ejemplo, nosotros, el Pipi, un amigo médico que opera tobillos, nos decía que estaba cansado muchas veces de que venían con estudios que no los podían abrir, que llegaban, que se pedían el turno con él, que él lo cobraba, qué sé yo, y que después él lo tenía que nada. Sí, gente mayor, él opera del pie, es cirujano traumatólogo del pie, y dice, atiendo mucha gente mayor, viene, gasta el turno, que lo pidió hace como 2 meses, entra y está todo el turno intentando abrir la radiografía, porque el sistema no se acuerda la clave y demás. ¿Viste cuando decís, che, estamos en el 2025? Sí, o sea, está todo resuelto en otro mundo. Exacto. Pero en ese no. En este no. Es como, viste, estar usando la tecnología para razones incorrectas. Claro. Yo muchas veces lo pienso. Cuando veo, a mí me pasa como un doble sentimiento con la innovación en IA generativa, porque digo, tanta guita puesta en hacer dibujitos, ¿viste? Claro. Y digo, pero no es una decisión, no es un problema con las empresas que lo crean, es como, che, esto es una herramienta muy potente para hacer cosas que valgan mucho más. Por eso me involucré en este proceso de la ONU, por eso trato de hacer divulgación, ¿no? Porque cuando contás estos casos, la gente te dice, mirá, no sabía que se podía hacer esto. Claro. No son los casos que se suelen contar. No, bueno, por eso, yo no sabía, por ejemplo, y eso que estoy en el mundo. Sí, este mendocino me decía que era más probable que se llegara a una historia clínica universal con todos los datos que nosotros le terminamos dando a los dispositivos y que ellos, digamos, si lo hacen bien o mal, nos puedan dar toda esa información, que esperar que un gobierno, que un instituto de salud o algo empiece a trabajar en esto, que es... Puede ser. Sí, no, digo, eso, pero digo, ¿cuánta gente se podría haber salvado en la pandemia? Digo, teniendo esta información. ¿Cuántos médicos podrían haber descansado más o haber organizado mejor las guardias? Sí, creo que es parte de este proceso de divulgación que hay que hacer, porque si no conoces los casos tampoco sabes qué posibilidades hay. Ahora, ¿hay gente que sepa de esto, Freddy? Porque vos tenés tu empresa, ¿no es cierto?, que funciona muy bien, que está enorme ya, con muchos empleados y por suerte yéndote muy bien, pero digo, siento como que no hay conocimiento todavía. Estamos en una etapa en la que todavía hay que evangelizar. Sí. ¿Conoces otras empresas que hagan esto? No sé, ¿conoces que se esté potenciando esto o que la gente no le está saliendo a entender? No, sí. Yo creo que hay. Me parece que también, digamos, es parte del momento del hype que estamos viendo en inteligencia artificial, donde todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser simple de entender, todo tiene que ser incluso distópico, porque si yo veía un reporte, por ejemplo, que hablaba de
el incremento, creo que del 5000% o algo así, de la connotación negativa de los titulares en los últimos años. Sí. Dato. Y los que no son mentiras. Incluso los que no son mentiras, porque muchas veces los hacen más negativos y Claro. más ficticios. Clickbait es Sí. el peor mal que tenemos en los últimos años, ¿no? Sí. O sea, el clickbait sería el ciberanzuelo, que es como un título llamativo, Sí, sí. tipo IA versus se acaban los profesores del mundo por la IA, título. Vos decís, Claro. uy, ¿qué es esto? Y Entrás con atrás- bronca. Sí. Y después, segundo párrafo, bueno, en realidad es un profesor que están probando. El tercer párrafo, bueno, no es 100% IA. Vos decís, me estás mintiendo Sí, prácticamente. sí. Y tuvo tu tiempo un montón de Y minutos. te generó una sensación de una mentalidad negativa frente a este punto. Total. Es lo que nosotros le llamamos mentalidad de reemplazo. Mucha gente le tiene miedo a la Claro, inteligencia artificial. porque ¿eh? la narrativa que está ganando es la narrativa de reemplazo. Claro. ¿Van a dejar de existir los profesores por esto? ¿Van a dejar de existir los médicos Nos por vamos a esto? quedar sin trabajo. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Narrativa de reemplazo. Hacía A, B y C con IA, con humanos, ahora voy a hacer A, B y C con IA. No. Hay una forma de pensarlo distinto que es la mentalidad de crecimiento. ¿Qué cosas nuevas voy a poder hacer con IA que antes no podía hacer? Mirar el vaso medio lleno, que es clave. Freddy, la verdad que hemos paseado por todos los temas. Yo con vos me quedaría charlando 10 horas. Yo también, la pasé bárbaro. Nos pasa siempre cuando charlamos acá, pero bueno, sobre todo cuando un invitado es tan didáctico y está bueno que todos lo hayan podido disfrutar también del otro lado, porque es súper interesante este tema. Hay que aprender, porque cuanto más sabemos, mejor preparados vamos a estar para todo lo que se viene. Así que pasate el chivo también para que la gente pueda contactarte. ¿Dónde me puedes que- seguir? sí. En Instagram creo que lo mejor es... Lo estuvieron pasando, Lo estuvieron pasando, Freddy-Vivas, con B Perfecto. corta, ahí me pueden escribir y seguir en contacto. Excelente. Freddy, mil Gracias. gracias Un abrazo por a ustedes. acompañarnos. Juan, la semana que viene tenemos publicidad. Publicidad tenemos la semana que Publicidad, viene. Sí. ¿no? Con inteligencia artificial. Ahí, exactamente, vamos a ver un poquito de todo eso, lo que no necesita el mundo, por suerte. Lo que no necesita el mundo, para Pero seguir puede en ser bueno, sintonía, puede ser bueno. Bueno. Ah, hay que intentarlo, Freddy, hay que intentarlo. Gracias, Freddy. Un placer, Muchas gracias a gracias. ustedes por invitarme. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Nos vemos el jueves que viene. Besote. Se enciende el furor, conecta el sistema. Digo despierta, no hay vuelta atrás. Ideas que queman, datos que bailan. No somos